Hola amigos, bienvenidos al canal de SIMR. Soy Tony Ramírez, continuamos con el episodio número 2. El día de hoy vamos a trabajar con datos. Dentro de las hojas de cálculo ingresaremos los datos que serán utilizados en diversas operaciones para la obtención de resultados. Por eso, resulta fundamental conocer cuáles son los tipos de datos que Excel reconoce y cómo actúa frente a ellos. Luego aprenderemos a realizar algunas otras tareas indispensables para el manejo de la información. Abrimos entonces Excel. Vamos a trabajar con nuestro libro en blanco. Y vamos a guardar nuestro libro o nuestro documento como capítulo 2 o archivo 2. Examinamos. Y le colocamos entonces cap 2. Ok, comenzamos entonces. Excel nos permite trabajar con distintos tipos de datos como son números, fechas y textos, entre otros. Si bien cuando los ingresamos en las celdas, que es la celda activa en la que vamos a trabajar, nosotros podemos interpretarlos de una manera correcta, pero el programa los va a interpretar conforme nos vayamos ingresando. En esta sección centraremos nuestra atención en identificar tres tipos de datos principales, que son los de número, texto y fechas. Entonces vamos a colocarle a nuestra hoja 1, le damos doble clic en donde dice hoja 1 y le vamos a colocar tipos de datos. Le damos enter y vamos a comenzar entonces a trabajar. Empezamos a trabajar con nuestros datos y vamos a ponerle tipos de datos. Tipos de datos. Le damos doble clic aquí en esta línea para que ajuste nuestro texto. Vamos a darle que sea negrita. La ajustamos, doble clic cuando aparezca nuestro mouse así y ajusta nuestro texto. Tipos de datos. Vamos a darle un color gris para trabajar para nuestro título. Tipos de datos. Entonces quedamos que eran numéricos, texto, fechas. Entonces, los de número o los tipos numéricos, este tipo de datos es aquel que utilizamos en nuestras hojas de cálculo. Al ingresar un número en una celda, el programa reconoce nuestros formatos numéricos y valores que aparecen alineados a la derecha. Principalmente los aspectos que debemos de tener en cuenta al ingresar los números son los siguientes. Se admiten como número a los caracteres del 0 al 9. Entonces los caracteres del 0 al 9 se admiten como números. La coma decimal y el separador de miles es el punto. La función de estos últimos elementos podrán variar según la configuración regional del sistema operativo de nuestra computadora en la que estemos trabajando. Si nosotros utilizamos el punto del teclado numérico, este se tomará como separador decimal, al igual que la coma del teclado alfanumérico, y el punto que se encuentra en el teclado alfanumérico será considerado como separador de miles.
Podemos agregar un signo monetario, como el signo de dólar, el signo de pesos, el signo de euro. Y así los podríamos considerar como corresponden a la coma decimal o el punto, el número que tuvieras como decimales, como 100,000 o escribir 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 10,000, 20,000, 30,000, así sucesivamente, dependiendo del valor monetario, lógicamente, o si lo vamos a ocupar nada más como numérico. El uso también de los símbolos del signo más, menos, multiplicación y división los podemos trabajar junto con los números, pero son interpretados como un cálculo válido para ingresar el signo, para ingresar el signo o para trabajarlos con números. También podemos trabajar con el signo del porcentaje. Excel dividirá el porcentaje entre 100 para mostrar un número ingresado siguiendo del signo del por ciento. Nosotros podemos colocar también el signo de por ciento. Por ejemplo, si nosotros vamos a escribir un porcentaje, vamos a escribirlo aquí adelante, vamos a ponerle 50, vamos a ponerle con nuestro menú inicio el porcentaje a 50, le vamos a poner entonces el porcentaje, podemos presionar control mayúscula por ciento y lo coloca, o nada más colocarlo directamente. Y en automático nos lo convierte en 5000. Hagámoslo. Vamos a repetirlo entonces, 50. Y a este le vamos a poner control mayúsculas porcentaje. Control mayúscula porcentaje. El botón de mayúsculas es Shift, para los que no saben. Entonces nos convierte en nuestro porcentaje. Eso es lo que podremos ver en la celda, aunque el valor numérico sería 0,40 punto. En cambio, si nosotros queremos escribir 40 y que le apliquemos el signo desde la cinta de opciones, en lugar de la cinta de opciones queremos escribir que sea el 40%, entonces tendríamos que escribir punto 40 y aquí le damos que dé el porcentaje. En automático me dice que es el 40%. ¿Por qué? Porque le pusimos punto 40. Y así lo podemos ir aplicando con la cinta de opciones. Entonces estos son valores numéricos. Podemos utilizar entonces, como dijimos, también lo que para los números es los signos de sumar, multiplicar, restar y dividir. Entonces, utilizando todos estos valores, nosotros podemos utilizarlo dentro de los tipos de datos numéricos. Nosotros, para poder efectuar alguna operación, tenemos que ingresar el signo de igual. Si yo quisiera hacer, por ejemplo, una suma, podemos utilizar el signo de igual y ponemos 50 más 30. En automático realiza la operación. Si nosotros colocáramos 50 más
30, nada más nos deja como si fuera texto. No nos realiza la operación porque no lleva el signo de igual. Entonces todos los símbolos, ya sean operaciones de, como lo dije, más, menos, por, multiplicación, división, lo hacen a través de igual, genera la operación, y si no, nada más se queda o se muestra en forma literal y no realiza la operación, como lo estamos mostrando ahí. Ahora entonces vamos con los datos de tipo texto. Estos datos abarcan las cadenas de caracteres alfanuméricos. Cuando nosotros decimos alfanuméricos es A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, y así sucesivamente hasta la Z. No nada más es nos referimos a alfanuméricos porque corresponde también a los números y a los símbolos. Entonces el texto es un conjunto de letras, símbolos y números que se utilizan principalmente para escribir nombres, rotular información y describir características, entre otras posibilidades. Recuerden que estamos ahorita trabajando con tipos de datos. Entonces así nosotros podremos ingresar texto a una celda, por ejemplo como nombre, apellido, cumpleaños, mejor estado civil. Cuando nosotros ingresamos texto a una celda, Excel reconocerá de manera automática este tipo de dato y de manera predeterminada lo alineará a la izquierda, al igual que si ingresamos alguna combinación de números y letras más símbolos. Puede cambiar si el texto comienza con el signo igual, pero como no estamos ahorita ocupando el signo igual, ni el signo menos, ni más, el programa lo interpreta y sigue manejándolo hacia la izquierda. Y si se percatan, los números los manejo hacia la derecha. Para que podamos verlo, aquí ampliamos un poquito las celdas. Ahí lo estamos viendo. Vamos a manejar entonces ahora fecha y hora. Excel utiliza como elementos separadores de fecha la barra y el guión. Al ingresar 2 o 3 números separados con alguno de estos caracteres, el programa los interpretará como fechas. Nosotros vamos a ingresar entonces con la barra 3 guión 6. En automático me coloca, cuando le doy enter, 3 de junio del 2019. Si se percatan en la barra de fórmulas, ya me está dando una fecha. Lo estaríamos manejando, lo estaríamos interpretando como una fecha corta. Si yo le doy, por ejemplo, vamos a darle que sea el 25 del 2 del 19 de este año, le damos enter. En automático me dice que es 25 de febrero del 2019. Nos los está manejando. El formato de la fecha, que se interpreta de modo predeterminado, depende de la configuración
que tengamos establecida en nuestro sistema operativo, y lo hacemos a través de la región por defecto. En la mayoría de los países de habla hispana nosotros lo manejamos como día, mes y año. En Estados Unidos lo manejan como mes, día y año. Además, nuestras fechas las manejamos con el formato de fecha corto, mientras que también las podemos manejar con el formato de fecha larga. Por ejemplo, nosotros podemos colocar fecha larga, nosotros lo manejamos como viernes. No, hoy es jueves 19 de junio de 2019. Nosotros también manejamos este tipo de formato y lo manejamos como fecha de tipo largo o fecha larga. También nosotros podemos manejar aquí la hora, los minutos, los segundos, y esos los separamos por, vamos a poner un hora y minuto. Vamos a ingresar entonces con nuestro formato 2 puntos. Vamos a colocar que sean las 3 de la tarde con 45 minutos. En automático, si se percatan, Excel en la barra de fórmulas me lo coloca como 3:45 y me lo está dando como AM. Lo podemos poner AM, PM. Vamos a colocarlo ahora con segundos. También lo podemos manejar con las fechas, a que le dé también horas, minutos y segundos, pero ahorita vamos a manejar entonces el formato hora, minutos y segundos. Entonces vamos a colocar que sean las 3:59 con 45 segundos. En automático me lo pone como fecha por el formato de los 2 puntos. Entonces, los tipos de datos los tenemos como numéricos, texto y fecha. Nosotros los podemos manejar y también los podemos personalizar, nuestros formatos. Todo lo podemos personalizar aquí en nuestro menú inicio o nuestra cinta inicio, y le podemos poner el formato que nosotros queramos. Por ejemplo, el general es sin formato específico, es alfanumérico. El de números maneja puro formato de números. El de moneda maneja las monedas dependiendo de la región en la que te encuentres. Nosotros estamos en México, es habla hispana, nosotros lo ocupamos como signo de pesos. También lo podemos utilizar en forma contable, como les dije hace un rato, fecha corta, fecha larga. La hora también la podemos manejar como hora corta, hora larga. El porcentaje por fracción, en forma científica o de tipo texto. Hasta aquí entonces nos quedamos con lo que son tipos de datos. Aquí mismo vamos a hacer una pequeña pausa. Les estaba comentando hace un rato de la configuración regional. Entonces nosotros vamos a hacer nuestra configuración regional. Vamos a guardar nuestro documento, vamos a darle control G o a nuestro disco. Vamos a minimizar nuestra pantalla y vamos entonces a nuestro menú inicio, configuración, panel de control, una vez que tengamos nuestro panel de control, reloj y región, vamos a seleccionar región y en automático nos va a indicar aquí el formato en el que está nuestra computadora. Nosotros podemos cambiar aquí nuestro formato dependiendo de la región en donde ustedes se encuentren. También las preferencias de nuestro idioma las podemos cambiar. Aquí por ejemplo tenemos los formatos de fecha y hora, fecha corta, fecha larga, hora corta, hora larga, y nos da nuestros ejemplos de cómo aparecerán. Podemos hacerle una configuración adicional, ya sea en los números, cómo están nuestros números positivos, los negativos, nuestro símbolo decimal, nosotros lo estamos colocando aquí, como les dije, sea punto o coma, nosotros lo estamos manejando como punto. Dos números de dígitos decimal que manejamos, 2, 4, o sea, depende eso de cada uno de ustedes.
También la separación de los símbolos de los miles, nosotros lo estamos manejando por coma, también lo podríamos manejar por punto, pero nosotros lo manejamos por comas. Y así pueden aquí configurar ustedes todo lo que ustedes necesiten acorde a su región, su moneda, la hora y su fecha, ya sea corta o larga. Le dan entonces, una vez que lo hayan configurado, le dan a aplicar y le dan aceptar. Le dan a aplicar y le dan aceptar. Ahí es entonces como configuran su región. Regresamos entonces con Excel. Entonces ya vimos cómo configurar nuestra región. Nosotros aquí podemos también manejar, vamos a ver entonces en la hoja 2, vamos a colocar entonces nosotros seleccionar celdas y rangos. Le damos doble clic y le ponemos seleccionar celdas y rangos. Esta es una nueva hoja en Excel. Si se dan cuenta, aquí ya quedó lo que eran los tipos de datos que nosotros trabajamos. Bueno, aquí vamos a darle un poquito de formato. Seleccionamos entonces A1, damos Shift con las flechas de nuestro mouse. Vamos a seleccionar nuestras celdas. Que aquí también nosotros estaríamos seleccionando celdas y todo esto que seleccionamos es un rango, pero bueno, vamos a darle formato. Una vez que la seleccionamos, podemos soltar el Shift con nuestro mouse dentro de nuestro menú inicio. En fuentes vamos a seleccionar bordes y que le ponga bordes a todo. Hasta ahí le dimos un poquito de formato, pero bueno, se ve un poquito más visible. Continuamos entonces, vamos con selección de celdas y rangos. Aquí vamos a colocar una pequeña tabla y le vamos a colocar, vamos a trabajar a partir de B2, vamos a ponerle nombre, edad, tipo de sexo, vamos, le colocamos sexo, espacio masculino o femenino, con estos tres. Vamos a darle entonces formato, seleccionamos con Shift y con sus flechas hacia la izquierda o con su mouse directamente. Una vez que lo seleccionamos, le damos entonces a fuentes, que le ponga todos los bordes. Le vamos a dar al bote de relleno y lo vamos a colocar de un color gris. Vamos a darle entonces negritas, le puedo dar control N o le puedo dar aquí clic a la negrita. Y en automático ya están los títulos de mi tabla. Ahora vamos a ingresar algunos datos, algunos tipos de datos. Ya vimos los tipos de datos que podemos trabajar. Ahorita vimos nada más 3, podemos trabajar con más tipos de datos, pero bueno, ahorita nada más son esos tipos de datos que mencionamos, lo que son los numéricos, los de texto y los de fechas. Empezamos entonces aquí, vamos a seleccionar del B3 hasta el D10. Una vez seleccionados estos, vamos a darle formato que le dé en este caso todos los bordes y ya tendríamos una pequeña tabla. Vamos a ingresar datos, entonces nombre, Pepe, Roberto, Roberta, Luis, María,
Dolores. Pablo. Y Antonio. Coloquen en la edad que ustedes gusten, la que quieran. El sexo. Entonces seguimos trabajando con esto. Si se dan cuenta, los tipos de datos, los de tipo texto, todos los maneja hacia la derecha y los numéricos hacia la izquierda. No les hemos dicho que son de qué tipo de texto, pero en automático nos los maneja como general y Excel los va reconociendo. Entonces aquí vamos a, como lo estamos mencionando, seleccionar celdas y rangos. Vamos a tratar de hacerlo un poquito más rápido, a explicarles. Entonces, si yo quiero seleccionar, le doy clic a partir de la celda activa donde voy a trabajar y dejo presionado con el mouse el clic izquierdo. Seleccionamos con el mouse y podemos seleccionar toda nuestra tabla. Otra forma de seleccionarlo lo podemos hacer en la celda activa. Presionamos nuestra tecla Shift y con nuestras teclas de direccionamiento del mouse, o en este caso nuestras flechas del mouse, nuestras flechas del teclado, vamos a seleccionar nuestra tabla o nuestro rango. Soltamos las teclas Shift y en automático queda seleccionada. Esas son las formas de seleccionar un rango para poder trabajar. Si nosotros quisiéramos seleccionar nada más una sola columna o una sola fila, lo mismo podemos hacerlo. Presionamos Shift y le damos clic a nuestra celda, a nuestra columna, y selecciona toda nuestra columna. Si dejamos presionado el Shift y nos posicionamos en la tecla, en la columna D, va a seleccionar de B a D. Veamos, aquí lo está seleccionando. Si le doy a C, nada más selecciona hasta C, sin dejar de presionar Shift. Para deseleccionar podemos darle clic en cualquier otra celda, que va a ser la activa. Si nosotros queremos también seleccionar las filas, le damos a la fila y selecciona toda la fila. Si le quiero seleccionar un número de filas, le doy Shift, me posiciono en la fila 10 y le doy clic con el mouse y en automático me selecciona las filas. Para deseleccionarlas podemos darle clic en cualquier otra parte. Si nada más quisiera seleccionar entonces cierto rango, por ejemplo seleccionar la columna B y la columna D, también lo podemos hacer. Nos posicionamos sobre la columna B y le vamos a dar control y le damos clic a la columna B, y quiero seleccionar la columna D, que estén salteadas. Entonces esas son las dos que voy a trabajar, por decirlo, las dos columnas que necesito. Sigo presionando control y le doy clic, y en automático, si se percatan, se colorean de gris y son las dos que puedo trabajar. Lo mismo si quiero trabajar alguna fila en específico, por ejemplo los títulos, le doy control y quiero la fila 4, la fila 6, la fila 8 y la fila 10.
sin dejar de presionar control, se colorean las filas que yo quiero trabajar. Entonces nuestra selección así la podemos trabajar con los rangos que nosotros queramos seleccionar, ya sea con columnas o por filas. Si nosotros lo hicimos también con una selección no consecutiva, ya sea a través de columnas o de filas. También nosotros, si deseamos seleccionar todo lo que es nuestra hoja de cálculo, la podemos seleccionar, le podemos dar control E y selecciona nuestro rango que nosotros queremos. Si deseamos seleccionar toda la hoja donde nos coloquemos, le vamos a dar control shift y barra espaciadora y selecciona toda la hoja de cálculo. Aquí también recuerden que cuando seleccionamos podemos trabajar con las fuentes para darles formato, para darle negrita, cursiva, subrayado, tipo de letra, sombrear, colores a las letras, a las casillas. Bueno, en total, en resumen, podemos hacer muchas cosas. También le podemos dar clic aquí en la esquina del borde superior y selecciona toda la hoja de cálculo para que nosotros podamos trabajar. Entonces nosotros nos preguntaremos, ¿para qué queremos seleccionar todas las celdas? ¿O para qué nos sirven este tipo de selecciones? Si nosotros seleccionamos individual y en rangos, nos permite aplicar sobre estas distintas opciones de formatos. Más sin embargo, es importante destacar que es posible seleccionar tantas celdas vacías como celdas con su contenido dentro del mismo marco de la selección. Lo mismo sucederá si les aplicamos un formato, se les aplicará el mismo formato a todos. Y no es lo mismo que si seleccionamos por un rango en específico y le ponemos algún formato en específico que nosotros deseamos colocar. Pero bueno, también esto nos permite trabajar con estos datos para trabajar con nuestra papelera. Bueno, con nuestro portapapeles, nuestra papelera. Bueno, sí sirve como papelera. Nuestro portapapeles, que el cual nos sirve para cortar, copiar o pegar. Vamos a verlo aquí dentro de lo que es seleccionar celdas y rangos. Vamos a trabajar entonces con nombres. Vamos a seleccionar nada más el nombre. Le damos Shift y seleccionamos con nuestras flechas hasta Antonio. Puedo copiarlo directamente aquí o darle control C. Vamos a darle control C. Si se percatan, en automático se colorea el área que vamos a copiar. Con esta acción llevamos a la memoria del portapapeles el rango que nosotros seleccionamos. Y quedará marcado con un recuadro, el cual está titilante, o como le diríamos ustedes, iluminado. Y a continuación nos posicionaremos en una celda activa para ponerle nuestro destino. Y una vez que la seleccionemos, bueno, vamos a trabajar en F, por decir, F2. Aquí, una vez que lo tengamos, le podemos dar control V o le podemos dar directamente a pegar. Aparece aquí, por ejemplo, el comando de teclas rápidas, control V, y le damos pegar. Y nos pega nuestro formato. Entonces, si nosotros copiamos, también lo podemos hacer con el teclado. Ya lo vimos, pulsándolo, control V, o dentro de nuestro menú inicio, dentro del portapapeles, le damos copiar. Y nos posicionamos en la celda que vamos a trabajar y le damos control V. Para que, una vez que queda en memoria, nosotros vamos a decirle que se trabaje aquí. Nosotros, para deseleccionar, le podemos dar doble clic en cualquier celda y en automático quita la selección del área que vamos a trabajar o vamos a trabajar. Todo esto ya que queda dentro del portapapeles.
Entonces nosotros si utilizamos, vamos a seguir trabajando, vamos a seleccionar otra vuelta. Entonces ahora de esto que habíamos copiado y pegado, lo vamos a seleccionar y ahora lo vamos a cortar. Lo podemos cortar aquí directamente o le podemos dar control X, pueden ocupar cualquiera de las dos. Se vuelve en este caso a seleccionar, nos ubicamos donde lo vamos a trabajar o donde queremos colocar otra vuelta a nuestra información y le vamos a dar control X, porque aquí nos dice que es control X para cortar y para pegar control V. Entonces cortó nuestra información que estaba en memoria, la cortó aquí donde se encontraba y la coloca en las celdas que nosotros vamos a trabajar. Entonces todos estos procesos en Excel que podemos utilizar, los podemos utilizar también en Microsoft Office, ya sea en Access, PowerPoint, Word o cualquier otro programa de Access. Lo podemos utilizar, copiar, pegar, mover datos, son acciones que se realizan con frecuencia en cualquiera de estos programas. Bueno, pero ahorita estamos trabajando en Excel. Todos estos atajos de teclado son los que nos permiten realizar diversas acciones en base a la selección de dos o más teclas a la vez. A continuación detallaré algunos que se utilizan con frecuencia aquí en Excel, como es Control Shift barra espaciadora, como lo dijimos es selección de toda la hoja. Control Shift barra espaciadora selecciona toda la hoja de cálculo. También nosotros podemos hacer diferentes selecciones, como Control Shift con la izquierda selecciona todo el contenido de una fila desde la celda activa. Por ejemplo, nuestra celda activa la ponemos aquí en G12. Entonces Control Shift y le damos con nuestra flecha izquierda y selecciona hasta donde está trabajado. Si le damos otro, selecciona hacia nuestro formato donde llega. Al contrario, con la flecha derecha selecciona hasta el final de nuestra hoja de cálculo. Asimismo lo podemos hacer entonces con nuestra celda. Si nosotros nos colocamos dentro de aquí y le vamos a dar ahora con las flechas hacia arriba, entonces seleccionará la totalidad del contenido de la columna nada más. Control Shift hacia arriba y selecciona nada más hasta la celda, el contenido de nuestra celda. Veamos entonces, si le doy Control Shift, flecha hacia abajo, nada más selecciona nuestro contenido de nuestra columna. Si nosotros lo presionamos con Control barra espaciadora, selecciona la columna correspondiente en la que esté activa. Por ejemplo, nos posicionamos en esta, le vamos a dar Control Shift y le damos a la barra espaciadora, selecciona todo. Pero si yo nada más le doy Control barra espaciadora, selecciona únicamente la columna en donde quiero trabajar a partir de la celda activa. Nosotros aquí también podemos hacer cancelar las selecciones. Para cancelar las selecciones, como lo dijimos, Control barra espaciadora, yo la puedo cancelar dándole clic en cualquier celda y activa, o en cualquier celda, y en automático cancela la selección. Nosotros cuando ingresamos también los datos nosotros los vemos a través de la barra de fórmula. Aquí se ve. También los podemos modificar en nuestra barra de fórmula. Por ejemplo, le pongo 50. Mientras yo no le dé Enter, en automático el valor lo va a modificar si le doy Enter. Si no le doy Enter y le doy Escape, en automático me regresa el valor que tenía dentro de mi celda activa. Si yo le doy Enter cuando lo coloque y le ponga el valor, si le doy Enter en automático modifica el valor. Para poder regresar al valor que tenía anteriormente, lo puedo hacer con Control Z.
Para saber qué valor tenía, le doy control Z y me regresa al valor que tenía. Todo esto es para ingresar información, la podemos modificar también a través de la barra de fórmulas, la información que nosotros queramos modificar. En lugar de nombre le vamos a poner nom, le doy enter y en automático le deja como nom. Esto es para modificar o ingresar datos, ya sea que nosotros los queramos validar el dato, lo queramos modificar o qué es lo que queramos hacer con la celda activa. Nosotros también para sobreescribir una celda de los nuevos datos o reemplazar su contenido lo podemos a través de reemplazar su contenido de toda una celda. Por ejemplo, le damos suprimir y borra todo el contenido. Queremos regresar el contenido, le damos control Z. Si nosotros queremos también borrar el contenido de dicha celda, lo podemos borrar a través de nuestro menú inicio en nuestra barra modificar. Seleccionamos nuestro contenido y le damos borrar. Podemos borrar todo, borrar los formatos o borrar nada más el contenido. Si le doy borrar el contenido, en automático lo elimina. Y lo puedo rehacer con control Z. Vamos a ver entonces, si nosotros borramos, seleccionamos un rango, por ejemplo el rango de B9 a D10 y le vamos a borrar nada más el contenido. Borro el contenido, no el formato que yo le di a dicho rango. Si yo quiero borrar también el contenido y borrar su formato, pues aquí le puedo dar desde aquí borrar formato y borrar el formato. O vamos a darle control Z otra vez que aparezcan los datos y le vamos a dar clic derecho. Y aquí voy a poder borrar el contenido también. Le doy borrar contenido y me borra el contenido. Si le doy clic derecho y también le digo eliminar, me va a eliminar las celdas y le puedo decir que me las desplace hacia arriba, hacia la izquierda, toda la fila o toda la columna. Ahí vamos a decirle que hacia arriba. Me desplaza en este caso las filas hacia arriba. Control Z y aparece el formato otra vez. Entonces nosotros podemos modificar a través de seleccionar las celdas y los rangos, podemos modificar la estructura de nuestra tabla que nosotros generamos. Podemos borrar todo el contenido, los formatos, borrar comentarios o borrar algún hipervínculo. Eso lo veremos más adelante, lo de los hipervínculos. Hasta aquí no tenemos ningún comentario más que hacerles. Ya vimos lo que es borrar el contenido, modificar el contenido. Y una de las novedades que ofrece realmente la versión de Office 2016 son que en las hojas de cálculo, en las plantillas, se instalan junto al programa. Y al iniciar Excel podremos observar que se organizan las categorías como presupuesto, facturas, calendarios. Nosotros cuando le damos entonces en archivo, le damos nuevo, en automático aquí aparecen algunas de sus plantillas con las que podemos trabajar y más adelante las veremos. Entonces hasta aquí nosotros que hemos trabajado con estos datos. Este video lo vamos a dejar hasta aquí. Termino este video y la explicación de algunas funciones. Si quieren contactarme a través del canal de CIMR y pueden dejarme sus comentarios y preguntas. Esto es todo por el día de hoy. Nos vemos en el próximo episodio. Gracias y hasta pronto.